Gracias a su matrimonio con una dama acaudalada, Canning logró reputación envidiable. Jorge Canning se hallaba extraordinariamente capacitado. Bastante impertinente, sabía asestar los peores sarcasmos en versos bien rimados. Pitt observaba su carrera ascensional con paternal benevolencia y lo consideraba su auténtico heredero político. Según Canning, el poderío de Napoleón, más que en su propia fuerza, descansaba en la debilidad de sus adversarios. Si estos lograban unirse, podían vencerlo. Alejandro I, emperador de Rusia. Napoleón solía decir despectivamente que los reyes europeos eran simples enanos. Sin embargo, pocos años antes, el zar Pablo I, hijo y sucesor de la gran Catalina, le había parecido digno y valeroso. Pablo se había erigido en defensor del trono y del altar, enviando contra los franceses a su temible general Suvarov, pero rectificó a partir del 18 Brumario, cuando Napoleón proclamó solemnemente el fin de la revolución, observando entonces el zar que el nuevo señor de Francia compartía con él su mismo ideal de orden y paz. En consecuencia, se apresuró a suspender las hostilidades e incluso firmó una alianza con Napoleón, por desgracia. Pero las excesivas necedades que cometió indujeron a sus súbditos a asesinarlo en 1801. Se murmuró que el embajador de Inglaterra no fue del todo ajeno a este drama. Lo cierto es que el zarevich, el futuro Alejandro I, estaba al corriente de la conspiración. Napoleón comprendía muy bien el papel que Rusia podía desempeñar en la política europea y basó su acción diplomática en que, no habiendo oposición alguna entre Francia y Rusia, las dos grandes potencias que flanquean el continente europeo podían darse la mano y compartir su hegemonía. El zar Alejandro rehuyó al principio todo compromiso, diciendo que ambos países debían laborar para la dicha de Europa, respuesta que no satisfizo a Napoleón. Alejandro seguía siendo un enigma para él, como lo ha continuado siendo para la mayoría de los historiadores. Durante los primeros años del siglo XIX, Alejandro era muy popular en Rusia. Después de poner fin al régimen de terror impuesto por Pablo I, proclamó su intención de inaugurar una era de reformas y libertad. Ciertamente Alejandro I tenía las mejores intenciones del mundo. Durante su juventud había experimentado la profunda influencia de su preceptor suizo, Le Harpe, quien le había transmitido su entusiasmo por la filosofía de la Ilustración. Alejandro, de carácter entusiasta, sensible y generoso, le gustaba complacer y ser amado. Era el más ardiente defensor de cualquier idea que le pareciese justa. En cambio, era veleidoso en alto grado. Poco a poco, al fallar los resultados prácticos, su grandiosa idea de felicidad para todos los rusos cesó de interesarle, y las reformas con las que tanto soñara quedaron en proyecto. Alejandro se consagró entonces a otra tarea más grandiosa todavía, en su opinión, la de convertirse en instrumento de Dios para derribar al ogro corso. Más que a Rusia, el zar Alejandro se proponía liberar a Europa entera. Ejecución del duque de Enghien. Cuando la joven Ana Pavlovna, protagonista de La guerra y la paz de Tolstoy, califica de asesino a Napoleón, alude a cierto episodio que empujó en definitiva al zar contra Rusia, al zar contra Francia. Este sangriento drama desarrolló su primera escena en una noche de 1803. El conspirador monárquico Cadoudal, que residía en Inglaterra, desembarcó en secreto en el litoral de la Mancha y se dirigió a París, provisto de dinero inglés, dispuesto a asesinar al primer cónsul y facilitar de este modo la restauración de los Borbones. Cadoudal proyectaba unir los diferentes grupos de la oposición y esperaba ayuda de los jacobinos. Además, en París y en el norte y en el oeste de Francia se organizarían levantamientos populares. A la primera señal de éxito, Inglaterra enviaría refuerzos armados a los rebeldes. Cadoudal intentó establecer contacto con Moreau, el vencedor de Von der Linden. El general Moreau no podía perdonar a Bonaparte el haber estrangulado la libertad el 18 Brumario y aniquilado el ideal de la revolución, pero, por lo mismo, rehusó contribuir a un eventual retorno de los Borbones. La política de Fouché, que probablemente siempre había estado al corriente de la conspiración, detuvo a Moreau y más tarde a Cadoudal. A Moreau lo sentenciaron a pena de cárcel y después de destierro a América. Cadoudal fue ejecutado. El asunto causó sensación, pero el segundo acto del drama sería más espectacular todavía. La policía creyó, o fingió creer, que uno de los príncipes de la Casa de Borbón se había comprometido a entrar en Francia para ponerse al frente de los conspiradores, recordando entonces que un miembro de la rama Borbón-Condé, el duque de Enghien, residía en la población badense de Ettenheim, a muy poca distancia de la frontera francesa. Se decidió que el príncipe esperado en París no podía ser otro que el duque de Enghien.
sospechoso de contactos con Dumouriez. Tal informe era inexacto, ya que el duque no conspiraba en absoluto, jamás hubiera participado en un asesinato, ni siquiera al servicio de su causa, ya que Guienne solo era capaz de combatir a pecho descubierto. Bonaparte, hostigado por Talleyrand y Fouché, decidió enviar un destacamento de caballería al otro lado de la frontera para apoderarse del duque. El 21 de marzo de 1804, al amanecer, fue fusilado en los fosos de Vincennes. La ejecución del duque de Guienne enajenó a Napoleón muchas simpatías en Europa. Alejandro, que había ido madurando lentamente su ruptura con Francia, la Francia napoleónica, en abril de 1815 ofreció a Inglaterra movilizar 500.000 de hombres contra Napoleón, a cambio de cuantiosos subsidios. Meses más tarde, Austria se unió a los dos aliados. Nacía la Tercera Coalición. Francisco II había reflexionado mucho antes de decidirse a tomar las armas contra Bonaparte. Desde su ascenso al trono en 1792 había cedido Bélgica y Lombardía, soportando la intervención napoleónica en los asuntos internos de Alemania, después del Tratado de Lunéville. Francisco II había mecido durante largo tiempo en la ilusión tranquilizadora de que el golpe de Estado del 18 de Brumario pondría término a la revolución. Cuando en 1805 Bonaparte cambió la República Cisalpina en Reino de Italia y se coronó en persona rey de Lombardía, Francisco comprendió que Napoleón se proponía trastornar todo el sistema político existente. No quedaba otra alternativa. Austria debía reanudar la lucha. Francisco II no era el único soberano a quien tenía presente Napoleón cuando en su campamento de Boulogne trazaba su plan de operaciones. Había de contar además con Federico Guillermo III de Prusia. Napoleón sentía muy poco respeto hacia el monarca prusiano, a quien consideraba débil de carácter. Federico Guillermo siguió con angustiada prudencia la política de neutralidad elegida por Prusia desde el Tratado de Basilea en 1795, doctrina que lo apartaba de toda intervención en los grandes problemas de su época. El joven Metternich, nombrado embajador austríaco en Berlín en 1803, describía esta política prusiana como un modelo de cobardía y de egoísmo. En su opinión, Prusia se desentendía de todas las obligaciones del derecho de gentes y de la moral, pensando solo en sus propios intereses. Federico Guillermo III esperaba aumentar considerablemente sus territorios mediante la benevolencia de Napoleón I, quien, suponía con razón, ocuparía algún día Hannover, país hereditario de los monarcas ingleses, parte del cual recibiría Prusia si seguía correctamente neutral. Trafalgar, el triunfo y muerte de Nelson. Llegó el otoño de 1805, el de los grandes acontecimientos. El 2 de septiembre Napoleón levantó de pronto el campamento de Boulogne, cansado de otear la costa inglesa sin poder embarcarse y de ver a sus barcazas de fondo plano zozobrar inútilmente en el océano. Nervioso e impaciente, esperó en vano la aparición de la flota francesa que debía atacar a las escuadras británicas que bloqueaban el Canal de la Mancha, pero el almirante francés Villeneuve, incapaz de forzar la línea enemiga, no llegó jamás. Entonces el ejército francés, compuesto de 7 cuerpos, cada uno a las órdenes de un mariscal, dio media vuelta de improviso y llevó sus águilas a marchas forzadas hacia la capital de Austria. Fue un trimestre de acontecimientos sensacionales. El 15 de septiembre de 1805, Nelson tomó el mando de la flota inglesa que operaba entre las costas españolas. El 20 de octubre, el comandante en jefe austríaco general Mack capituló ante los franceses en Ulm, con la mitad del ejército. El 21 de octubre, Nelson atacó frente a Trafalgar, cabo meridional de España, a la flota hispano-francesa, y el día 12 de diciembre Napoleón alcanzó en Austerlitz su célebre victoria. Las últimas órdenes de Nelson antes de la batalla de Trafalgar terminaron con una frase famosa: Inglaterra espera que cada uno cumpla con su deber. Fue la señal del ataque que destruyó la flota francesa y española. En aquel combate España perdió sus mejores naves y sus más ilustres marineros. El almirante murió con la feliz certidumbre de haber salvado su patria, descartando toda amenaza de invasión a la isla y consolidando por largo tiempo la dominación inglesa en el mar. Todo un pueblo con la cabeza descubierta lo acompañó a su última morada, en la Catedral de San Pablo, en Londres. Los oficiales y la tripulación de su navío almirante, la Victory, rindieron los postreros honores a su venerado jefe. De hecho,
La ceremonia constituía una especie de desagravio, ya que durante algún tiempo el pueblo y la corte de Inglaterra habían menospreciado en cierto modo al héroe. Después de su triunfo en Abukir, el almirante Nelson se había enamorado con locura de Emma Hamilton, hermosísima esposa del embajador británico en Nápoles. Entonces Nelson se había separado de su esposa, escándalo que había de cerrarle las puertas de la alta sociedad. Hasta su muerte Nelson se mantuvo fiel a su querida Emma. Con el tiempo, la nación inglesa olvidó todo aquello y Nelson se convirtió en ídolo. La responsabilidad por el desastre de Trafalgar recae exclusivamente en la torpeza del almirante francés Villeneuve, que acabó suicidándose en la cárcel luego de un consejo de guerra a que fuera sometido por el propio Napoleón. Desde que salimos de Cádiz, cuenta Pérez Galdós, Churruca tenía el presentimiento de este gran desastre. Él había opinado contra la salida porque conocía la inferioridad de nuestras fuerzas y además confiaba poco en la inteligencia del jefe Villeneuve. Cuando Villeneuve hizo señales de que la escuadra virase en redondo, lo cual, como todos saben, desconcertó el orden de batalla, manifestó a su segundo que ya consideraba perdida la acción con tan torpe estrategia. Desde luego, comprendió el aventurado plan de Nelson, que consistía en cortar nuestra línea por el centro y luego, por retaguardia, envolver la escuadra combinada, batiendo parcialmente sus buques, en tal disposición que éstos no pudieran prestarse auxilio. El sol de Austerlitz. El 23 de enero de 1806, poco después de que los despojos mortales de Nelson fueran depositados en la Catedral de San Pablo, desapareció otro gran hombre, Guillermo Pitt. Al entregar su alma sabía que su postrera obra, la Tercera Coalición, estaba aniquilada por las victorias del Ogro en Ulm y Austerlitz. Al enterarse de esta última había mandado quitar el mapa de Europa colgado de su despacho, diciendo que ya no sería necesario utilizarlo en 10 años. Más tarde, y a propósito de las operaciones militares conducentes a la capitulación de Ulm, Napoleón dijo que fue la campaña más feliz, más corta y brillante de la historia, ya que solo había tenido que marchar hacia adelante. Desde Ulm, la marcha continuó en dirección sudoeste. El 13 de noviembre, el emperador francés se instaló en el Palacio Imperial de Schönbrunn, en Viena. El 2 de diciembre entabló batalla cerca de Austerlitz con los restos del ejército austríaco y con el ejército ruso. Antes de terminar el día, este fue derrotado y aniquilado en su mayor parte. La flor innata de la juventud rusa yacía en la llanura, mientras el zar huía del campo de batalla, como dice un testigo, con una expresión salvaje en los ojos. Fue entonces cuando Napoleón dirigió a sus hombres su célebre proclama: «Soldados, estoy contento de vosotros». Luego os bastará decir: «Estuve en Austerlitz», para que todos exclamen: «He aquí un héroe». En el acto se firmó la paz con Austria, en Presburgo, Bratislava, el 27 de diciembre. Las condiciones francesas eran especialmente rigurosas. Los territorios italianos, cuya posesión les fuera reconocida por el Tratado de Campo Formio, quedaron anexionadas al Reino de Italia. El emperador austríaco hubo de ceder también sus territorios hereditarios de Suabia para ser repartidos entre los aliados alemanes de Napoleón. Francisco II perdía así 3 millones de súbditos y un sexto de sus rentas estatales. Además hubo de pagar cuantiosísimas reparaciones de guerra. Transformación de Europa. A partir de Presburgo, Napoleón se dedicó decididamente a trastornar todo el sistema político europeo. En la primavera de 1806 ordenó la ocupación del reino de Nápoles, cuya corona ofreció a su hermano José. En junio del mismo año convirtió a Holanda en un reino para su otro hermano, Luis. En julio separó del Sacro Imperio a numerosas ciudades alemanas para unirlas a la Confederación del Rin, de la que se proclamó oficialmente protectoria, a la que pertenecían en especial el Gran Ducado de Baden, Baviera y Württemberg, cuyos príncipes recibieron título de reyes. En agosto, Napoleón obligó al emperador Francisco a disolver definitivamente el Sacro Imperio Romano de la nación germánica. Desde entonces, Francisco II, su jefe, fue designado como Francisco I, emperador de Austria. En septiembre de 1806 murió otro de aquellos grandes hombres que dieron vida, forma y color a la historia de su época, Carlos J. Fox, ministro de Asuntos Extranjeros y jefe de gobierno a la muerte de Pitt. Fox, que pretendía hacer a sus compatriotas tan felices, libres y alegres como él mismo, aceptó sus nuevas funciones con la esperanza de poner fin a la guerra, por juzgarla incompatible con la civilización. Personalmente era de un civismo ejemplar, en unos tiempos sacudidos por la fuerza bruta. En cierta ocasión despidió en hora mala a un francés que acudió a proponerle el asesinato de Napoleón y acto seguido escribió a su antiguo amigo Talleyrand para ponerle al corriente de la conspiración. Con todo, la paz tan deseada no llegó, sino al contrario. Fox se vio obligado a ampliar todavía más las hostilidades.
Por orden de Napoleón, los prusianos ocuparon Hannover. Fox hubo de romper en el acto las relaciones diplomáticas con Berlín, calificando la actitud prusiana de mezcla de despreciable servilismo y de detestable bandidaje.